¿Qué tal, amigos? Radicalmente Perdido tiene para entregarles hoy un temita bastante interesante. Previamente a decírselos, les digo que estamos acá con Víctor Acuña, sociólogo, amigo de Radicalmente Perdidos. Tenemos a Germán Caroca, Alejandro Torres y una invitada muy especial, Yacmaray Valdés, procedente de Cuba, y viene a apoyar y a aportar con el temita llamado La Violencia. Radicalmente Perdido internacional. Internacional y obviamente con una dama, primera invitada, si no me equivoco, que tenemos Radicalmente Perdidos. Y esperemos que de muchas. Exactamente. Ojalá que de varias más. Gracias. Oye, el temita lo más rico es que es transversal este tema. Se puede hablar desde cualquier punto de vista en función a lo que es. El tema de la violencia yo creo que abarca muchos temas. Yo no sé por dónde partimos referente al tema de la violencia. ¿Queréis partir tú, Germán? ¿Qué parte Alejandro? No. Ya me lo prohibieron. La violencia no tiene solución. No vale la pena. No vale la pena hablar de la... O nos agarramos a combo. La violencia, gran tema la violencia. En este mundo violento por sí solo, es un tema transversal que irradia todas las clases sociales y particularmente la violencia de distintos tipos que se vive en los sectores más populares. Tenemos la violencia económica, la violencia económica, pero ese es dar vuelta al violencia tema sexual. Pero tenemos el tema también de que se ha puesto mucho en la palestra de las discusiones, es cómo el gobierno refleja la violencia de los encapuchados y la expone para aminorar la idea central que es la educación, por ejemplo. Ese es un estado violento por ese aspecto. Son muchos estados de violencia. Pero el gobierno aprovecha eso a su favor. Claro, pero la gente no. Y lo maquilla de la mejor manera. Pero por supuesto una sociedad una sociedad violenta, donde se da por carencia de espacios de ocio, violencia familiar, hay violencia asociada, como lo dije antes, intrafamiliar, hay violencia en la televisión, sexual, hay, por supuesto, violencia. Discriminación, eso es violencia, la discriminación es violencia. Sabes que yo creo que de todas las violencias que se han nombrado, según lo que pienso, hay un denominador común. No. Hay un denominador común en esto. Yo creo que uno de los grandes daños, dentro de muchos, que hace el modelo capitalista, es justamente que engendra violencia. ¿Ya? Para mí, el modelo capitalista engendra una violencia intrínseca, o sea, desde dentro del ser humano. Porque, como decía Germán, no hay tiempos de ocio. ¿Pero por qué no hay tiempos de ocio? Porque están todos preocupados casi exclusivamente de ganar dinero del consumo, que es el modelo que sustenta el capitalismo y que ha fracasado en su cuna, ha fracasado en Europa y ha fracasado siempre en los países más pobres. Y ahora que estamos en esta curva ascendente, entre comillas, para algunos, ¿ya? Esta cuestión va a fracasar aquí también. Pero lamentablemente que está fracasando de la peor manera, que es efectivamente en lo violenta que está la gente en todo sentido, en la calle, conduciendo un vehículo, en el Transantiago, en el metro. ¿Y es por qué? Porque justamente las malas decisiones políticas y económicas instan a que la gente reaccione de alguna forma. Si esta cuestión es un principio, si tú tienes que reventar por algún lado, y hay mucha gente violenta, y eso lamentablemente contamina un poco el ambiente. Porque hay gente que trata de ser no violenta, pero antes de sentirse amenazado también empieza a reaccionar violentamente y es como una reacción en cadena. Exacto. Y es preocupante, muy preocupante lo que nos pasa con incluye también lo que tú decías, Germán, respecto al tema de explotar, con el caso de los encapuchados, con el tema de violencia del Estado hacia ellos. Pero a mí me gustaría, yo creo que uno de los elementos que tiene la violencia es que, claro, tú podías hablar de la violencia desde distintos prismas. Claro, desde la violencia económica, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, a mi entender, la violencia tiene una característica central que a mí me parece súper interesante, que al final la definición de la violencia es ideológica. O sea, tú determinás que algo es violento porque bajo tu mirada eso es aceptable o es no aceptable socialmente. ¿Cachai? Porque, por ejemplo,
o sea, hace 15 años atrás o 20 años atrás, puta, los cabros chicos weón, le pegaban una patada en la raja en la escuela al profesor y eso no era violencia, ¿cachai? Eso era un acto formativo que estaba aceptado socialmente y, por ejemplo, hoy día es un acto que está aceptado socialmente, por ejemplo, en instituciones castrenses. O sea, bueno, al cabro que está haciendo el servicio militar, que el capitán o el general, no sé, le pega una patada en la raja, es socialmente aceptado. Se entiende como un acto natural y en ese sentido no se entiende como violento. Exacto. O como cuando trotaban esto de la Armada en Valparaíso, el canto, que Claro. es sumamente violento. Sí, violento. Eso es xenofobia, sí, xenofobia pura. Entonces, ¿cachai? Y además hay condiciones en las cuales uno acepta la violencia de mayor forma que en otros espacios. Por ejemplo, suponte nosotros entendemos que, bueno, no sé, porque torturar a alguien es una weá que es mala y que no se debe hacer porque es sumamente violento, Extremadamente. pero en una condición, por ejemplo, de guerra, se entiende que es lo que hay que hacer y en ese sentido se le quita esa condición de violencia. Y eso es bien interesante porque uno pudiese hacer dos tipos de análisis, a mi entender. Uno es desde los actores, que casi siempre ahí la violencia tiene un análisis desde los actores. ¿Quiénes son los violentos? Los encapuchados, los violentos son los pacos, los violentos son los delincuentes, El son Estado. los vándalos, son el Estado. Todo. Sí, pero Todo ahí- violencia. pero ahí hay una mirada desde los actores y además desde los actores que tú ponís en términos de víctima o victimario. O sea, uno es violento cuando ejerce violencia porque es un victimario y hay un otro que recibe esa violencia y que es víctima. Como si no hubiera relación entre los dos. O puedes considerar de que también tiene una persona que su condición de precariedad le ha dado precisamente que él tenga esta actitud violenta. Ahí entra en la justificación. Pero sigue siendo buscar la una mirada justificación, y por ahí va. Sigue siendo una mirada desde los actores po, y como si los actores fueran descontextualizados. O sea, los pacos weón, son malos cuando vienen y con la pistolita weón, y van y atacan a la gente. Y nosotros tendemos a descontextualizarlos, los que somos más de izquierda, decimos, bueno, no, los pacos son estos, son los otros, ¿cierto? Y son súper violentos, son súper agresivos, que podemos compartir esa visión. Pero también se le descontextualiza en función de que hay otro que dice, no, pues pone el foco en el otro actor y dice, no, es que lo que pasa es que los pacos son víctimas porque en realidad los que son violentos son los encapuchados. Entonces ahí hay una mirada desde Ahora, los actores. ojo que mira, hablando de la violencia de los pacos, no sé cuándo fue, si ayer o hoy día en la mañana, vi una noticia de justamente que se estaban robando un auto no sé dónde, parece en Temuco, ¿ya? Y los pacos estaban ahí, y llegaron los ladrones, se robaron el auto, y los pacos apuntándolo con las pistolas, y ni un paco le disparó una rueda, nada, man. Y los ladrones se robaron el auto al frente de los pacos. ¿No te da para pensar, man, que los pacos ahí tuvieron temor de unos ladrones verdaderos, man? Bueno, pero Y con los estudiantes hacen pero ojo con lo eso que quieren, ¿no? porque Claro, lo pueden matar, po. el discurso de los pacos, Un balazo, po, claro. el discurso de los pacos justamente Pero es ¿cómo que- no le apuntan una rueda? Se es supone que- que ellos saben utilizar una arma y se están robando un Temor. auto. Se supone que pueden utilizar. Temor, po. Yo creo que Es decir, enseñan a usar no, pero- armas. pero- Si la misma Les dio reacción miedo un ladrón de verdad. No, pero- o sea, para con lo que pistola, están, con pistola. no funcionan. Pero ten cuidado con eso, porque ese es el argumento que los pacos tienen para decir, lo que pasa es que hoy día está tan judicializado el tema de la violencia, que en definitiva, si yo, no sé, po, si yo me defiendo, weón, y agarro a palo, weón, a un manifestante, weón, puta, sumario. Si yo, weón, puta, Pero valiente, ¿no? le pego un balazo en una pierna, weón, a un delincuente, y él acusa... Estamos weón, hablando de la rueda del auto. Bueno, Sí, pero ¿cachai que hay- yo quiero hay- Ya, plantear pero el- ¿te has puesto a pensar en qué posición estarías tú si te sucediera algo así? O sea, si yo O fuera sea, Paco, ¿cómo reaccionarías? mato al huevón con un Ya, pero balazo en ¿cómo la puedes cabeza, ¿no? evitar ¿Cómo puedes evitar y avalar la violencia a la vez también? No, yo Porque no la... estás evitando la violencia, ¿en qué sentido? En que seamos más sensatos y en vez de resolver los problemas a gritos o a golpes, podamos conversar. Pero a la vez la estás avalando, ¿por qué? Porque quieres que el señor carabinero dispare a una rueda de un auto. Entonces, te estás contradiciendo. No puede ser... Es que yo O sea, creo- uno es que- tiene que ser... Es que yo creo que eso es lo interesante de la violencia, ¿eh? porque el discurso de la violencia justamente
hace que nosotros tengamos estas contradicciones. Ya, pero también permanentes. tenemos actitudes violentas. Por supuesto. O sea, que igual actúan en nuestro subconsciente. Sí, hay pero muchas- yo creo que es parte también de las emociones que nosotros como seres humanos, que está científicamente comprobado, podemos tener. Suponte nosotros tendemos a ¿cómo se llama?, a justificar mucho más la violencia desde los aparatos, por ejemplo, el encapuchado, el Germán, ¿cachai? O yo mismo, como la violencia política, como la consecución de un fin. Pero cuando lo utiliza tu adversario, tendría a castigarlo mucho Claro. más. Exacto. Es cuando ves los casos, por ejemplo, en Venezuela, que ves que la derecha Claro. está movilizando y Ah. haciendo barricadas y tú decís, ¿pero cómo? ¿Qué está Ah, pasando? claro. O sea, y ahí tú y decís, oye, este facho, nada que ver, Claro, que haga eso. golpista. No, o Claro. por ejemplo, ¿te acuerdas cuando le hicieron este homenaje, el O coronel al Matero, Carnot, le al hicieron Carnot. homenaje y tú veías esa noticia? Igual como que... Pero ojalá los pagos les Era peguen. buena, sí. ¿Cachai? Era bueno lo que le estaba pasando. Pero imagínate los familiares de ellos, ¿no? O cuando le hicieron el homenaje a Pinochet Pinochet, en el bueno. Caupolicán y el Márquez de la Plata, weón, cuando se está subiendo a un taxi y lo agarran a escupitajo y todo el tema. Imagínate la familia de que el gallo es un viejito, o sea, que queráis o no queráis, el gallo es un viejito. Ahí weón. hay otra sensación. Pero a mí no me pareció verlo como viejito cuando vi ese acto violento contra Hay- él, ¿cachai? respecto a eso hay un aspecto que es la polaridad precisamente en el lugar donde estáis, donde tú te ubicas Claro. socialmente. Tiene cierta tendencia y tiene todo eso. Pero también el efecto que tiene, por ejemplo, el asunto, todo lo que hemos sufrido muchos chilenos por el asunto de la dictadura, en el sentido, ahí hay otro concepto, por ejemplo, el de aplicar la justicia. Entonces, y la justicia precisamente es lo que, la injusticia Ha es la que generado te genera más Ya, violencia. pero ahí hay otra mirada. Por eso justamente a mí me parece interesante de que, por ejemplo, la violencia siempre o se tiende a hablar desde los actores, como si los actores estuvieran descontextualizados, ¿cierto? Y a mí me parece una mala forma de enfrentar el tema, porque en definitiva, por ejemplo, hoy día yo venía saliendo de la Faxo, de la Chile, puta, y son viernes, bueno, 9:30 de la noche, y está la cagada afuera de la Faxo, porque bueno, están los pacos tirando bombas lacrimógenas, pero también hay un grupo que tirándole piedra. Entonces, al final, ese tipo de violencia desde los actores es recursiva, pues, bueno. O sea, tú no tendrías encapuchado si no tuvieras una policía represiva, y probablemente tendrías una policía menos represiva si tuvieras menos encapuchado. Exactamente. O sea, ahí hay una mirada. Y lo que decía Germán, yo le encuentro la razón, en definitiva, por eso el análisis de la violencia debe ser un análisis más institucional, de poder identificar cuáles son las instituciones que encarnan ciertos discursos que legitiman ciertos actos de violencia. Es que hoy en día todas las instituciones, el Parlamento, los ministros, todas las instituciones hoy en día... Sí, lo que ejercen ellos es más violencia incluso que mucho de las otras violencias Entonces, o por eso niveles te menores. digo, esto primer requiere ejemplo- una cirugía mayor. Una cirugía No, mayor, claramente. o sea, Claramente. yo veo que la sociedad en sí está violenta por cuestiones mínimas y todo se expresa en el diario vivir. Pues. Sí. La válvula de escape en cualquier momento. En ese sentido, la gente anda más violenta porque la violencia viene de todos lados. Pues. Oye, yo quiero aprovechar de integrar a Jackie, viejo, en función a uno de los tipos de violencia que existen en función, por ejemplo, la discriminación, que es común verlo Xenofobia y en todos racismo. lados. Hay un tema de discriminación hacia los homosexuales, hay tema de discriminación hacia las minas, hay discriminación todos. hacia las prostitutas, hacia Hacia la no sé, mujer. hacia la mujer. Y ¿qué opinas tú, Jackie, no sé, la discriminación hacia la mujer, el mismo machismo? O ha sufrido racismo, supongo. Muy pocas veces. Pero ha sufrido. ¿no? Ha sufrido. Sí, Eso es inevitable. por supuesto que sí. Por ejemplo, voy a acudir a uno en especial que todavía recuerdo claramente. Cuando yo estudiaba, iba como en octavo básico más o menos, teníamos un profesor de física muy inteligente, tan inteligente que él avanzaba a otro ritmo. Él no avanzaba al ritmo que avanzan todos los seres humanos, sino que él iba un paso más adelante. Pero él sacó una conclusión que yo no creo que haya sido malintencionada. Pero él sacó una conclusión, o sea, porque yo creo que él tiene que haber pensado en todas las situaciones. Y la conclusión que él sacó fue esta. A raíz de que yo estaba un poco hiperkinética en la sala, bueno, él me llama la atención de esta manera. Me dice, señorita, usted debería estar tranquila ahí en su asiento, en su metro cuadrado. ¿Por qué? Porque usted está ocupando el lugar que le corresponde
a un chileno. El HDP O sea, máximo. Usted le está quitando, Viejo culiao, le está weón. quitando a un chileno la oportunidad de poder aprender en mis clases. Que por cierto, son muy pero muy enriquecedoras. Y bueno, Es discriminación. la Oye, verdad pero- es que fíjate que de la manera tan agradable que lo dijo, que ni siquiera me sonó Yo cacho que te gusta el profe. impactante. No. La verdad, la pero es verdad, terrible, no, es ni, terrible. ni por si acaso, Pero porque es terrible. como podrás comprender tenía como unos 16 años y mi profesor tendría unos casi 50. Así que no estaba dentro del rango de mi gusto, pero yo creo que ahora después de vieja quizás sí. Lo pensaría un poquito más. Ahora solo tengo. No puede decir solo- de vieja. El tema. Bueno, suena el tema del- irónicamente hablando, no es como una metáfora. El tema de la violencia, justamente yo le preguntaba, porque Discriminación. de la discriminación, la violencia a través de la discriminación, fue que yo también lo viví cuando estuve viviendo en Madrid 3 años allá, que me fui a estudiar, y tú lo sientes, o sea, lo hueles así. Cuando no te podías Ya, pero casar, ese tipo de cosas Y es no una es cuestión- necesario responderlas con violencia, Es porque por terrible, ejemplo, pero es terrible. ese profesor- Ese sentimiento de discriminación porque eres de otro país es increíble. Yo jamás lo había sentido. Y hoy en día, por ejemplo, me siento incapaz de expresar ese sentimiento a alguien porque es extranjero, por ejemplo. Porque al haberlo vivido es una cuestión que uno nunca piensa que va a vivir. Ya, pero la idea no es tratar de responder con violencia, porque ¿qué es lo que queremos? Que esas personas se culturicen o que quizás vean las cosas de otro punto de vista. Y si le respondemos con violencia, yo creo que va a tender a cerrarse como más a la posibilidad de querer abrir... Déjeme terminar. señorita. Entonces, mira, por ejemplo, este profesor tenía una familia detrás. O sea, yo hubiera tomado atribuciones de ir a, no sé, al Ministerio de Educación, quizás, no sé, o dejarla cagada o salir en el diario y arruinar en la vida al pobre profesor y que se quede sin trabajo. Pero no es justo, porque quizás él vio las cosas de otro punto de vista y dijo, chuta, esto yo lo veo así, pero también lo veo así, pero quizás este lado más ¿Jackie? le tiró. ¿Jackie? Entonces, a mi parecer no era justo. Incluso yo conversé que mi mamá es como un poco más extrovertida, para no decir otra cosa. Entonces ella decía, vamos a ser ministra de Educación, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y yo le dije, no, para ahí, hace un stop. No, le dije, no. Si más que mal da buenas clases y lo importante es que cada uno siga con su ritmo de vida. A mí no me afecta. Es que yo creo que La verdad. la Jackie tocó un tema muy importante, el tema de la violencia, responder con violencia. Lo que plantea en función a que si tú, claro, respondes con la misma violencia, al final lo que estáis generando es que la violencia siga creciendo. Que eso es lo que Exacto. está pasando. Correcto. Eso es lo que está el pasando. tema, creo que de hecho valoro lo que dice eso Jackie, es lo que porque está si pasando. hubiera reaccionado contra este profesor, lo que hubiera generado claramente es... Probablemente se fortalece la idea de que, viste que los Hay son- violencia, son- exacto. Y lamentablemente yo he presenciado situaciones donde es inevitable la violencia. Yo pienso, si esto va a pasar a mí, a lo mejor yo reaccionaría igual. Por ejemplo, yo he estado en lugares donde hay una agresión a un niño y el papá reacciona violentamente, o porque otro adulto, digamos, lo pasó a llevar porque iba muy apurado y todo el tema, y el niño se cae. Tú como papá casi instintivamente vas a reaccionar de manera violenta. ¿no? Entonces hay situaciones que es inevitable, digamos, porque es intrínseca del ser humano, eso es, porque es intrínseca del ser humano. Es que además Exacto. yo creo que yo lo plantearía de otra forma. Yo creo que la violencia es intrínseca a las relaciones sociales. ¿Cachai? Que más que los seres humanos, porque cuando uno dice, bueno, los seres humanos es como algo que sale de adentro. Y no, pues yo creo que tiene que ver más con las relaciones. Y eso está, siempre está. O sea, y se ve poco, y se ve, o sea, suponte en lo cotidiano, nos estamos con cosas, o sea, tú estás ahí en la calle, o sea, uno tiende a todos de alguna forma tenemos el discurso de que la violencia es mala y habría que evitarla. Pero sin embargo, todos ejercemos distintos niveles de violencia. O sea, todos le echamos una chuchada, weón, a alguien, todos le pegamos una patada Todos en nos la raja enojamos. a algo, todos nos enojamos. O sea, todos ejercemos violencia de alguna forma las personas con más queremos, con nuestras parejas, con nuestros papás. O sea, cuando ustedes mismos, o sea, con los hermanos. jugando al fútbol. Y además, en todos lados. y piénsalo de esta manera, además que cómo se llama que los actos educativos son eminentemente violentos.
puta, vos que tenés hijos, papá, puta, Pero que quiero meter los dedos en el enchufe. No, si va peor. pero si Es peor. El conocimiento más Víctor, primitivo del ser Víctor. humano es a prueba y error, pues. Sí, pues. Los cabros chicos aprenden así, empiezan a aprender de esa manera, a prueba y error. Claro. A prueba y error. Y se enojan, No, pues. sí, Todo el día los el cabros de la tema de la casa se violencia, enojan. el tema de la violencia a nivel de los temas de la sociedad, claramente, por ejemplo, se forma claramente desde tu casa, desde tu nido. Cuando veis, por ejemplo, acordándome de una conversación que tuvimos hace un rato, el tema de ver a que tu papá le pega a tu mamá, weón. Claro. Y vos sois un niño, weón. Claro. Mirar eso, ¿qué es lo que estáis formando, weón? A un posible Pero mira, golpeador de mujeres. Pero mira, ahí yo creo que vos diste en el clavo, porque en definitiva lo que, en vez de estar pensando en la violencia como en esta dimensión de los actores o de los actos de violencia, lleva ese mismo ejemplo a un nivel más macro. O sea, el tema está aquí en cómo las instituciones, como nuestros papás y nuestros grandes, ¿no? O sea, como La nuestros violencia gobernantes institucional. generan esos marcos de violencia, porque en definitiva, si tú entendí, o sea, por ejemplo, por poner un ejemplo súper concreto, los pacos en Chile, bueno, tienen un nivel que yo diría que en pocos lugares de Latinoamérica tienen los derechos para ejercer la violencia como la ejercen en Chile. Entonces, si es que tú tenías guanaco, esta juega de las balas de pinball que hoy día están súper cuestionadas, porque las weas están hechas para atacar a las personas. Entonces, si tú vas y entendís que el modelo organizativo, puta, está hecho para atacar a las personas, tú respondís con eso, con violencia, porque lo legitimáis. Pero hay que ver también que la violencia viene de mucho antes. O sea, casi todas las historias que tenemos, como por ejemplo la Biblia o las historias de los conquistadores de la mayoría de los países del mundo, fue con violencia, o sea, fue hecho violentamente. Entonces podríamos decir de que la violencia viene de mucho antes, o sea, no tiene mucho que ver con un tema en específico. Ahora, yo creo que la violencia antes está era como mucho al más nivel del rígido, pecado capital. e incluso era más rígido El pecado porque original. Creo que está como al nivel del pecado capital sí, el tema violencia. es mucho weón. más rígido. Antes era peor porque antes, o sea, tú cometías un acto indebido y te cortaban la cabeza. Ahora por lo menos te dan la oportunidad de reivindicarte con años de prisión. Pero, O sea, por el tema de los derechos humanos. Claro, pero Bueno, hay países que todavía siguen, no sé. Ya, pero políticamente matando a hablando- gente. La pidación. Pero La políticamente vida, hablando, pero- podríamos decir que también nos gusta la violencia. ¿Por qué? Porque salen los estudiantes a hacer sus protestas y bueno, vienen los carabineros y con los guanacos y las bombas lacrimógenas. O sea, ¿por qué no podrían llegar a un acuerdo un poco más como conversado, como programado? O sea, tiene que ser la marcha y luego... Y más violento. Y claro, o sea, de arriba mandan a los carabineros, los de arriba del lado estudiantil Sí. también mandan. Entonces, como que los de arriba podrían juntarse primero, porque como viene de mucho antes, significa que vienen varias capas detrás, ¿cierto? Entonces, los de arriba deberían juntarse primero y tratar de solucionar antes de enviar. O sea, al final de cuentas vivimos todavía en la prehistoria, en los tiempos de antes, o sea, tratando de adquirir todo con violencia. Al final de cuentas somos cavernícolas. Esa es la palabra, señores. Cavernícolas. O sea, todavía no aprendemos el antiguísimo manual de Carreño. No hablemos de hombre y mujer, hablemos de macho y hembra. Bueno, La machista. al final de cuentas yo creo que viene siendo lo mismo porque define un género. Tanto hombre, mujer, macho, hembra, define También hay violencia género, contra la así mujer. que... Pero el tema de la violencia Sí, contra la mujer la es muy violencia contra la importante mujer, también. pero es que lo que pasa es que como vivimos Ahora, en un hay- mundo tan machista, la violencia contra la mujer es mucho más vista, como mucho más televisada, etcétera, etcétera. En cambio, la violencia contra un hombre, casi nada. ¿Por qué? Porque ninguno se atrevería a ir a donde los carabineros a decir, A denunciar. mi esposa me pega, me golpea, o sea, me maltrata psicológicamente. Eso no existe en el mundo Pero masculino. suponte, Machismo. suponte ocurría. Eso también es Ocurría. violencia. Por ejemplo, cuando se instala Y viene de mucho antes. la ley de violencia intrafamiliar, cuando los hombres accedían a los carabineros para denunciar la violencia intrafamiliar, en general los carabineros le decían, y vos venías a denunciar a tu señora, anda y ponete los pantalones. Po". Claro, Porque ahí hay discursos que legitiman Es así. la violencia. Po. ¿Cachai? Hay discursos que legitiman la violencia, si ese es el tema. O sea, si tú me preguntáis quiénes son los mayores productores de violencia en nuestra sociedad, bueno, son los medios de comunicación. O sea, bueno, tú veis o sea, yo no sé si que por ejemplo esta semana, la semana que pasó, salieron
¿cómo se llama? Unos fiscalizadores, un fiscalizador que había agarrado a palo, weón, en la cabeza a un cabro. ¿Lo vieron ustedes? Es impresionante, weón. Un fiscalizador. Y la justificación, y el periodista decía, bueno, y esto se parece que se produjo porque él no había pagado la vida. Pero si bien es cierto, necesitamos un medio de comunicación. Porque lo que ustedes están haciendo es grabar un programa radial. ¿Para qué? Para que los seguidores de los mismos ideales puedan escucharlo y decir, chuta, ahí está la papa, reunémonos. Reunámonos y, bueno, al final de cuentas sí, son los mayores exponentes de la violencia. Alguien se alimenta de esa violencia. Pero desgraciadamente lo necesitamos para poder encontrar más de los nuestros. Pero los noticieros hoy en día, lo que dice Víctor es cierto, hay noticias todo el día. A cualquier hora del día hay noticias y repasan todos esos hechos violentos. ¿Sí? Todo bien. Asalto, robo, asesinato, muertes. Todo. Sí, pero además del asalto, el robo y el asesinato, que yo creo que uno pudiese decir, bueno, ya, eso está teñido por una condición que es natural de violencia. Pero sin embargo, por ejemplo, no sé, cuando llevan a la mechona presa o por pedir plata en la calle. Estupidez. ¿Sabes? Pero aparte de ser hay una legitimación del uso de la violencia en un acto que para todo el mundo, el sentido común indica de que ahí la violencia no está justificada. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace el carabinero? A las 6 horas después, después de poder haber analizado el caso, legitima el uso de la violencia. Y después, ¿qué hace con el gobierno? Chato, y sale al día siguiente diciendo, puta, está bien porque tienen protocolo. Entonces, ¿qué es lo que tú así generáis? Un discurso legitimador de una ridiculez. Y de la violencia, porque en definitiva, si es que tú legitimáis esos actos de violencia, la señal que le estáis dando a Carabineros es, usted haga que nosotros lo vamos a defender, haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Y en su opositor, ¿cuál es el mensaje que le estáis dando a la población? ¿Usted se siente vulnerado? O sea, aquí nadie le va a prestar ropa, entonces usted la única forma que puede resolver el tema es con violencia. ¿Cachai? Entonces es un discurso que es súper recursivo. Es un tema de lo que planteaba el Germán delante respecto al tema de la violencia. Bueno, a mí, de hecho, lo socialmente y en función a lo que sucede comúnmente en Chile, se tiene que justificar la reacción de estos cabros chicos que se ponen las capuchas, weón, y van a pegarle a un Paco. Porque es como la reacción, siendo que los cabros están tan bloqueados que no se percatan de que el enemigo no es el Paco. Independientemente que te ejerza violencia, porque los que te ejercen violencia a mayor nivel no son los pacos. De partida no son los políticos, los que están en el gobierno. Pero después de ellos. Pero es que él olvídate, él no llega al concepto en sí de que la violencia es contra una institución o contra sino él desata su actitud, escúchame, toda su actitud de violencia por una violencia que él trae desde la cuna. Por su condición social, por su precariedad, por su... posiblemente a lo mejor los papás precisamente discutían de manera violenta en la casa y él trae esa violencia. Se desata en las barras, en las barras bravas, es rabia, es descontento, es frustración. Entonces, esa violencia, entramos en la parte de justificar los hechos de violencia, él actúa solamente. Y así como él no es único, se unen y se sienten unitarios en ese momento, porque no digamos que es un grupo organizado. ¿Ah? Claro. Hay algunas células que se pueden organizar, pero no digamos que son de grandes adeptos. Pero precisamente ellos en ese instante desatan la violencia. Y si desatan la violencia material, ¿contra qué la desatan? Contra los bancos, ¿ah? Contra un semáforo. Y tú dices, no, pero ¿cómo destruir un semáforo? Un bien de uso público. Pero ese cabrón viene de la población donde no hay semáforos, pues viejo. O sea, no importa. ¿Y quiénes usan autos? Los cuicos, pues viejo. Entonces, el weón hay que contextualizarlo y ponerlo en el sentido de que él viene de una sociedad violenta aumentada con lupa por su precariedad. El modelo capitalista. Sí, así es. O sea, que podríamos decir que la violencia tiene que ver con la educación. Con el modelo capitalista. Está ligado completamente a la educación. Y con la satisfacción de necesidades. Porque efectivamente lo que decía el Germán, si por ejemplo, si tú no sentís que la ciudad tuya, puta, la puedes romper, porque en definitiva ahí hay un acto, yo también creo, compartan eso con Germán, que en definitiva la violencia de por ejemplo, que se ejerce en las marchas o en las barras bravas, porque de eso hablamos menos, tiene que ver con una violencia o con una rabia arrastrada de ciertos grupos sociales que se han sentido permanentemente marginados. O sea, si es que a mí, y lo voy a sacar del contexto de las marchas y la educación, si es que a mí, Víctor Acuña,
voy al estadio, al San Carlos de Apoquindo, y porque voy con una camiseta blanca, voy en micro, weón, me echan para abajo, me toman preso, ten por seguro que la otra semana dejo la cagada. ¿Cachai? Ahí hay un acto de violencia permanente. Dime que no es violencia lo que hizo el Gil Peter, me han llamado, cuando dijo que no se podía marchar por la Alameda, compadre. A ver, pero Ese fue un acto, déjame decir una cosa, Jano. Ese acto de violencia, yo creo que a muchos de nuestra generación, Sí. de nuestra edad, bueno, incluyendo muchos más, también más jóvenes, viejos y más viejos, No hizo que salir. lo hizo salir a la Sí, calle a tocar espontáneamente las cacerolas, weón. Claro. O sea, porque esa weá ya fue demasiado. Más encima, haciendo honor, compadre, a Salvador Allende, weón, Yo donde hoy dijo, día no weón, demasiado. se abrirán las grandes alamedas para que pase el hombre libre, compadre, para construir un futuro mejor, weón. Y este hijo de puta, el Gil Peter, weón, cierra la alameda. No. Que al final, Y me hizo salir, weón. Al final Tocar cacerola. nosotros tenemos una historia de violencia muy reciente y muy cruel, además muy retrasada, que es el tema de la dictadura. O sea, Sí, nosotros 17 lejos- años en contra. No, y además de esos 17 años, a diferencia de lo que hicieron otros países vecinos como Argentina, No hubo nosotros justicia. y no solamente no hubo justicia, nosotros nosotros no hablamos del tema. Nunca lo hablamos, nunca lo procesamos, nunca lo trabajamos. O sea, cuando lo trabajamos, ¿dónde se trabajó? En estas comisiones, weón, de Vale, con esta Rettig. comisión ¿El Rettig. informe Betty? La comisión Vale, weón, que además, weón, en algún momento, weón, pone al Fanta, que fue torturador, en la misma condición, weón, de los detenidos desaparecidos, los torturados por la violencia política. Impresionante. Bueno, entonces- Es impresionante. Nosotros tenemos una historia, weón, de violencia muy presente. Sí, Arraigada, todavía. arraigada. Y inserta todavía en nuestro en nuestro. O sea, lo que pasa es que weón. está muy cerca, a lo mejor tú le puedes dar esa visión, pero yo creo que aún están muy cerca los hechos que han generado toda esta violencia y por lo tanto todavía estamos en el proceso de que esa violencia tiene que salir por algún lado. ¿Ya? Todavía no hemos procesado toda esa Pero yo no estaría tan de acuerdo con Sí, eso. porque ¿ah? precisamente Yo no estaría tan de acuerdo con eso. Una- Porque quienes están efectuando todos estos violentos son los hijos de esas personas. Exacto. Pero por eso, porque está Pero, arraigado. pero el cabro que está ahí luchando no está luchando contra la dictadura, viejo. No, para es por el nada, modelo, para por el nada. modelo imperante. Para por- Pero además porque no tiene miedo. No, que una pero weá que esa es nosotros otra no cosa. vemos. La violencia no tiene absolutamente nada que ver con un tema educacional. Creo que va con... No, pero es un tipo de violencia el tema que estamos No, conversando, para es nada. político. Por total, Es que creo que la yo política encuentro- tiene que ver mucho con la Yo educación. encuentro patético que la violencia ejercida en ese tema que te planteaba de Gil Peter, otro tipo de violencia contra el pueblo originarios que están utilizando, que es la violencia, compadre. Puta, weón, que te generan una ley de terrorismo. Terrorismo de Estado, ¿no? De antiterrorismo y la weá es terrorismo de Estado realmente. Esa weón. weá es un polvorín. Claro. Esa mentira de generar lo que hablamos en algún programa, de cómo se llama, que hagan ¿cómo se llama? El homenaje a Pinochet, weón, en el Caupolicán. Eso lo hicieron para que se generara violencia. Y eso lo hicieron pensando. A Pinochet lo celebran la weá allá en el estadio Mira, italiano, mira, weón. puta, hoy día ya andamos brillando. Más arriba. Entonces, Más arriba. eso es terrible. Darse cuenta de que todos estos incendios que fueron en el año pasado, antepasado, allá en la octava región, y que le echaron la culpa a los mapuches, Mira, weón. mira, yo creo que tú hoy día ya andado brillante, porque yo creo que una de las situaciones que hoy día ocurre en este país es que hay una administración de la violencia. O sea, la violencia se administra, así como... Comunicacionalmente. No O es, sea, comunicar lo que hablamos Por delante de los supuesto, noticiarios. no O sea, solamente a mí, se a mí controla. particularmente me tocó vivir esa etapa donde murió Pinochet. Yo ya estaba acá en Chile y por varias personas me tocó escuchar el qué bueno que murió. Yo creo que exponer más que poner a una persona delante de millones de espectadores. Era para que dijera, O sea, era para que el dijera la cara. velorio de esa persona en vivo, yo creo que fue extremadamente... Me hiciste acordar de algo que cuando ocurrió en un otoño de comienzos de la década del 90, cuando asesinan a Jaime Guzmán, en ese, si nosotros ahora podríamos evaluar después del tiempo, Qué maqueteado. después del tiempo podemos evaluarlo de que no es justificable que la muerte de un senador, para nada, ahora, si nos ubicamos ahora. Pero yo debo reconocer ¿En ese momento? que en ese momento sentí un grado de justicia. Y mucha gente lo sintió así. A partir de la violencia, Ah, eso fue terrible. y justificaste un acto violento porque precisamente lo que hablaste tú al comienzo del programa, que
que desde el punto donde te focaliza y donde tú Oye, estás... acuérdate nomás del atentado a Pinochet, po, Porque tú ¿cómo andábamos de sentís, triste, tú ¿no? sentís que no había Que no justicia. murió. Entonces, si tú sentís que no hay justicia, la justicia se hace por propia mano, si eso es natural. Dentro del ¿Cachai? contexto era Sí. lo que había que hacer. O sea, Oye, hay un asunto ahí, yo siempre con mis citas, Patricia Santa Lucía escribió en un excelente artículo que se llama Detrás de la capucha, la desesperanza, y hay un párrafo que yo quería destacar que dice lo siguiente, dice, tras cada capucha existe la convicción de que no son los adolescentes los que construyen las armas, los que declaran las guerras, los que purifican la cocaína, los que se hacen millonarios con el comercio internacional de drogas, los que buscan prostitutas infantiles, los que han recreado la actual forma de ser política, los que cobran intereses usureros y que, como los ejecutivos de la Polar, ni siquiera pasan cerca de la famosa puerta giratoria. Es una manera más o menos de ejemplificar y justificar Que eso no es nada. eso no es nada respecto a... Pero está básicamente, totalmente especificado. Básicamente, O sea, de- con hay el una- ejemplo de impuesto interno. chivo, ahí hay una La capucha no es Esa- nada. es- No esa- es nada. Esa violencia, weón, casi terrorismo de Estado, creo yo, weón. Pero que los buenos son inteligentes, porque los buenos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, Te pues, generan un actor, que son los encapuchados. ¿Quién chucha es un encapuchado? Si yo, Un señor X. Si yo estoy sacando fotos, pero yo estoy sacando fotos, bueno, es increíble, esto yo voy a una marcha, estoy sacando fotos, hay bombas lacrimógenas, yo ando con mi jata, me pongo la jata, pero no soy encapuchado. Y paso al lado de los pacos y los pacos no me pegan. Po. ¿Quién es un encapuchado? El encapuchado, weón, es una figura abstracta que nos permite, weón, decir esos weones que son vándalos, que son malos, esto, ¿para qué? Para no mirar, weón, puta, el Que tema de son la un FP. accesorio. Hay un concepto para que no dice, mirar- nos pusimos la capucha para que nos miren. Claro. Y ese es un concepto muy fuerte porque la capucha no es que te oculte la identidad, sino que te está mostrando un cáncer que tiene la Exacto. sociedad. Exacto. Y ese cáncer hay que ir a dónde tú eliminas el cáncer. En la La raíz, raíz. pues, viejo. Mientras hay un muy buen tema de subverso respecto a la violencia que dice, ¿cuándo se va a terminar la violencia? Cuando se acabe la discriminación, cuando en la población sea más conveniente estudiar que salir a pegar un lanzazo, ¿ah? Cuando tengas que tomar una micro, el sistema de transporte sea justo, ahí se acaba la violencia. Por lo mismo hay que luchar justamente para tener una sociedad que llegue a esos tipos de estándares y hay que aprovechar los momentos y creo que ahora el próximo gobierno es un momento en el cual vamos a ver hasta dónde nos da, si bien Donde la pierde el zapato a la donde conserva. la meta el zapato a la concerta porque el momento político es distinto y esperemos que algo pase porque si no la verdad es que sería desilusionante y creo que la valla presión podría estallar en algo que ni siquiera me lo quiero imaginar porque tal y como nosotros somos escépticos a veces en que pueda haber algún cambio, yo creo que los políticos están tan metidos en su máquina que pueden llegar a pensar, ay, pero si esto es por un rato nomás, le damos lo mismo, ¿ya? Y va a seguir todo igual. Le damos lo que quieren. Claro, y va a seguir todo igual. Pero esa es la esperanza que tengo. Porque yo creo que los políticos perfectamente pueden pensar eso nuevamente. Lo han hecho siempre, no sé por qué no ahora. Pero la esperanza que tengo es que nosotros como sociedad no reaccionemos como siempre. Sino reaccionemos de otra manera, inesperada, y los acorralemos de alguna forma. Porque esto tiene que cambiar de alguna forma. Si no podemos seguir como estamos. No podemos seguir como estamos. La generación de la violencia viene, la mayoría, la más violenta viene de ahí. Del sistema capitalista, de la estructura de gobierno que estamos, del Estado que no se preocupa de su país. Tenemos un Estado que no se preocupa de nada, de absolutamente nada. No hay agua estatal, no hay un sistema de transporte bueno, la salud estatal es mala, la educación estatal es mala, todo lo del Estado es malo. Entonces eso es lo que tiene que cambiar. Ahora yo quiero, antes de que terminemos ya, me quiero darle una pildorita a Germán, porque efectivamente supongo yo creo que ahí hay una legitimación o sea, yo quiero hacer una reivindicación de la violencia, justamente, o de un tipo de violencia. Porque claro, nosotros tendemos a pensar que la violencia es algo malo, porque además el discurso de los medios de comunicación es que bueno, la violencia no sirve para nada, bueno, y además porque ese discurso acerca de la violencia está siempre puesto en actores específicos, o los delincuentes, o los encapuchados. Bueno,
Y por un afán político, y claro. por un afán político, claro, con un interés ideológico. Administrando la Como violencia. método, que está adelante. como Bajar el método de conflicto, defensa. no hablar de educación y hablar de violencia. Claro, hablar de violencia, pero no hablar de educación. Y lo peor es que les funciona. Y la verdad En algún es contexto. que yo creo que si aquí no hubieran grupos que administraran al otro lado la violencia y pusieran permanentemente, como decía Germán, bueno, el tema de este cáncer presente, y instalaran permanentemente la idea de que si nosotros no podemos, bueno, dormir, ¿cierto? No los vamos a dejar dormir a ustedes. Es una cosa que no, a mi entender, en los últimos 2 años ha sido la que nos ha permitido salir de la modorra. Yo creo que efectivamente, si no, bueno, pues si no, volveríamos a lo que tú decías, y a esta idea, a este volver, a este descanso de no, si en realidad, en cambio, cada cierto tiempo, bueno, puta, hay un grupo de cabros que salen y vuelven a instalarse. A lo mejor no es la mejor forma, no es lo que uno quisiera, pero son capaces de instalar un tema que si no se olvidaría. Y yo prefiero una sociedad que sea más violenta con un sentido político a la sociedad violenta del consumo. Y ahí hay una opción, ¿cachai? Bueno, yo quiero agradecer que estemos aquí presentes, agradecer a la Jackie, que es Víctor, de que nos acompañen en este programa intenso por lo demás. Fue bastante didáctico, uno también aprende transversal y aprende de lo que piensan también otras personas, así que bienvenido. Pero fíjate un detalle, creo que hablamos, el programa se trató de la violencia y creo que ha sido el programa menos peleado que hemos tenido. Sí, o sea, tratamos el tema. Oye, yo echarle el hacha. creo que fue hablado y podría haber faltado más incluso más temas interesantes respecto a la violencia, más tiempo también. Pero yo, para terminar, quisiera que Jacmaray, no sé, diera el cierre al capítulo. No sé, yo como conclusión saqué que la violencia la están ocupando como un método de defensa. Y yo creo que en eso está fallando el gobierno, que está ocupando la violencia como un método de defensa para esconderse detrás de eso. Y bueno, yo creo que es bastante poco probable de que la violencia se termine muy pronto, pero lo importante es que hay personas que están totalmente de acuerdo en que se termine y están haciendo lo más posible. Lucharemos para que lucharemos la violentamente se erradique definitivamente. Oye, muchachos, ha sido un programa excelente. Se agradece la presencia de Víctor Acuña y a Jacmaray. Radical Internacional. Exactamente, radicalmente perdidos. Y oye, ahora no con olvidamos de una violencia, la violencia de los animales. También. Para el próximo capítulo vamos a tener que preparar eso también. Y a los tipos, porque por ejemplo ahí hay una lucha política interesante, el tema de esto de los vegetarianos que no comen porque... Los veganos. Es un gran tema. Está bueno eso. Bueno, cabros, nos despedimos. Chao. Chao. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. ¿Cuándo se va a acabar la violencia? Solo cuando se acabe la desigualdad social. Cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como las weas. Cuando valga la pena buscar pega en vez de traficar o salvarse robando en la esquina. Cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos. Cuando el transporte público no nos trate como ganado. Cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle. Cuando nuestros niños coman bien y crezcan sanos. Ahí va a terminar la violencia, te lo juro, mi hermano, mi hermana. Y hasta entonces solo habrá guerra.